Vamos a trabajar en este material complementario de la teoría general de la psicología de los grupos que tiene que ver con el vínculo entre lo individual y lo grupal. Vamos a ver algunos enfoques, básicamente cuatro enfoques que van a plantear por qué los individuos nos incorporamos en los grupos. Vamos a ver esta relación, vamos a tratar de ver cómo la teoría general de la psicología de los grupos se centra fundamentalmente en el estudio de los individuos, cómo se comportan y cómo se relacionan entre sí. Esto de cómo los individuos y la relación entre el grupo y el individuo pueden hacer transformaciones tanto en uno como en otro. Vamos a ver que desde esta perspectiva de la psicología, cómo existen elementos significativos, es decir, cómo la relación entre el individuo y los grupos tiene un impacto importante en la cognición, en la emoción y las conductas de las personas fuera y dentro de los grupos, cómo hay unas modificaciones incluso en las representaciones sociales de la realidad y cómo hay a su vez modificaciones en otro tipo de acciones. Bueno, vamos a ver entonces cómo en la teoría de la identidad social sobre la relación del individuo y el grupo, tenemos que en principio se postula que las personas tienden a clasificarse, es decir, nosotros tendemos a agruparnos, a categorizarnos a nosotros mismos. Y a los demás, a las demás personas que están dentro o fuera del grupo, con esas propias categorías. Utilizamos conjuntos en los cuales vamos metiendo a las personas y nos vamos metiendo nosotros. Es decir, pertenencia o no pertenencia a un espacio, eh, y que tiene que ver precisamente con la identificación de te pareces o no te pareces a mí. Es decir, si yo estoy o no estoy vinculado con eso. Ahora, tiene que ver entonces cómo yo voy viendo la pertenencia a mis propios grupos sociales y cómo esa pertenencia a mis propios grupos sociales puede ser una extensión a la participación ante la participación de otros grupos sociales. Es decir, va a haber una tendencia al hecho de que una persona de una determinada condición social, origen o incluso identificación étnica o nacionalidad, tienda a buscar ese mismo patrón en otro espacio geográfico en que se encuentra. Es decir, yo vengo, no sé, de Misiones, entro a estudiar medicina en la UBA o entro a estudiar psicología en la Universidad de Flores y de repente entonces encuentro que las personas de Misiones todas se vinculan, ¿no? Y tiene que ver con esto precisamente de la identidad. O precisamente alguien de Misiones, pero que se asume o que es de una condición social muy alta, va a identificarse con personas de condiciones sociales similares, tanto en las facultades en las que se encuentra. Entonces, va a buscar precisamente esa categorización e incorporarse en esa categoría. Y, por supuesto, hay un elemento interesante y es mantenerse en esa categoría. Esto significa que las personas se identifican y de una u otra forma determinan estas identificaciones los grupos de referencia y el autoconcepto que vamos a tener. Es decir, mi autoconcepto va a determinar también a qué grupos debo pertenecer. Otro elemento interesante es la teoría de la conformidad. Realmente la teoría o los modelos de conformidad van a decir que la presión social, es decir, las necesidades de pertenecer, el trabajo, el vínculo, necesito algo, necesito satisfacer algo, o hay un determinado grupo de comportamientos, un determinado grupo de actitudes y creencias, van a hacer que yo encaje o no encaje dentro de un grupo. Es decir, yo debo comportarme de una forma determinada, yo debo estar en un sitio o en otro. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen una religión y buscan participar de esos grupos religiosos en cualquier lugar en el que se encuentran, excluyendo la participación en otros espacios. Tiene que ver también con el hecho de que estos grupos bien determinados, con costumbres bien puntuales, van a tener normas de funcionamiento conocidas. Incluso esas normas son diferentes para las diferentes creencias, con lo cual mis creencias individuales van a determinar también la participación dentro de estos espacios. Ahora, también vamos a hablar de algo de que en el elemento de la conformidad van a estar asociadas otras cosas, como elementos que me predisponen, como de dónde vengo, qué religión han escogido mis padres o mis familiares que yo tenga, y a su vez, qué es lo que debo hacer, qué es lo que yo estoy llamado o llamada a hacer en la vida y cuál es el elemento que está predestinado para mí. Que en este caso, por supuesto, entra dentro del marco de los determinantes sociales que podemos ir viendo más adelante en la materia. Otro de los elementos interesantes que vamos a encontrar en el
proceso en esto de los grupos es que los grupos pueden ejercer una influencia significativa en el pensamiento y en el comportamiento de las personas a través de la persuasión, la inducción, la percepción social y cómo a su vez la influencia normativa nos puede dar espacio. ¿A qué llamamos persuasión? Bueno, el convencimiento que va a subyugar ciertos valores, va a cambiar la opinión. La persuasión social es el comportamiento de lo que se da. Y la influencia normativa tiene que ver con el cómo usted se debe comportar. Vamos a dar un ejemplo. En la persuasión, yo soy convencido o convencida por un argumento concreto que desmonta mi idea preliminar. En la persuasión social, y me identifico, miro, observo a la gente que se encuentra en una sociedad, su comportamiento y por mi necesidad de pertenencia me amoldo. Es decir, pongamos, yo llego del Caribe con colores como rosa, amarillo y verde y al transcurrir un par de años ya como en la cultura porteña los colores que rigen son el azul, el negro, el gris y el marrón y el verde, yo entonces habré cambiado mis modos de vestir, porque además, consciente o inconscientemente, yo necesito incorporarme a esa sociedad. Con lo cual no puedo llegar al trabajo con una remera de color amarillita, siendo invierno. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo que no puedes hacerlo si la libertad existe? Sí, existe la libertad, pero también existe la necesidad de participar y de ser incorporado. Y si hay algo que a las personas les influye, es que no todas las personas buscan diferenciarse. Hay muchísimas personas que buscan más bien incluirse en un grupo, no diferenciarse. Y por otro lado está la influencia normativa, es decir, aquí las cosas las hacemos de determinada forma. Es decir, acá se maneja así, acá se organizan las cosas así y acá nosotros tenemos esta cultura y tenemos estas prácticas sociales. Eso va a ser fundamental. Bien. Los líderes de los grupos, en este caso, y las figuras de autoridad también son para nosotros un elemento importante a considerar. Pueden ejercer un poderoso impacto sobre nosotros y en nuestras formas, no solamente de tomar decisiones, sino de ejecutar las acciones que nosotros tenemos. Los miembros de los grupos empiezan a moldear las formas en las cuales sus líderes toman decisiones y hacen la mayoría de las cosas y ejecutan sus tareas y sus roles. Cuando hablamos de la perspectiva de las dinámicas grupales, estamos hablando de que los grupos tienen su propia dinámica, que incluye la formación, el desarrollo, el mantenimiento y la disolución del propio grupo. Y estaríamos hablando de sus propias fases de desarrollo. Ahí estamos hablando un poco de Tubman, estamos hablando de Anaya, estamos hablando de el proceso que vamos a ver más adelante, que es el proceso de dinámica del grupo. Ahora, los individuos pueden experimentar dentro de esa dinámica, así como el grupo va modificando, también pueden cambiar sus roles, su estatus y sus relaciones dentro del propio grupo. A medida que se evoluciona, también evoluciona el grupo y va mejorando o va empeorando o va desarmándose el grupo. Y en cada una de ellas las interacciones van a cambiar. En cada una de estas fases, en la propia dinámica grupal, la interacción, el rol, la fuerza, el espacio, la configuración de la estructura y las formas de comunicación van a cambiar. Y esto a su vez va a cambiar a las personas. Es decir, no es lo mismo entrar a un grupo, estar trabajando en un grupo como un novato, a ser uno de los más antiguos en el grupo y tener la capacidad de decir cosas que en algún momento no se tenían que decir o no se podían decir por el estado en el que estábamos, pero resulta ser que estamos ahora en una posición de poder. Y entonces nuestras opiniones tienen un valor mayor. Esto lo vamos a ir viendo a medida que trabajemos el tema poder, pero fundamentalmente esto va creciendo y va cambiando. También, por supuesto, esto va a afectar las experiencias individuales, porque, bueno, hay quienes trasladan los elementos propios de los grupos de pertenencia a otros grupos de pertenencia, esto puede generar conflicto. O lo contrario, trasladar elementos de un grupo de pertenencia a otro grupo novato puede permitir que este primer grupo colabore con el desarrollo, el ejercicio y el logro del objetivo de este segundo grupo en el cual está usted. Es decir, su experiencia colabora o su experiencia ensombrece la ejecución que usted tiene dentro del grupo. Otro efecto interesante en la relación entre individuo y grupo va a ser este efecto del grupo en la autoestima de las personas. La pertenencia a un grupo puede tener un impacto en la autoestima importante.
Ahora, la retroalimentación que da el grupo a la persona, la aprobación, la desaprobación, el refuerzo, por así decirlo, en términos más conductuales, o la simbolización de la pertenencia va a ser fundamental. El rechazo, la incorporación en determinado grupo al cual se desea estar o en el cual se desea estar, por supuesto que va a tener un efecto en la propia valoración. Incluso ser de un equipo o ser de otro, ser de un nivel de clase o de otro, ser identificado dentro de esa pertenencia como tal. Es decir, tú te pareces a las personas que son exitosas o tú te pareces a las personas que son losers, perdedores, eso también va a influenciar. Vamos a hablar que el proceso de retroalimentación y aprobación del grupo pueden fortalecer como tal o pueden debilitar. El rechazo, todo este tipo de elementos también va a afectar la propia imagen, la autoimagen. Si no es lo mismo ser valorado, valorada como un grupo, parte de un grupo exitoso que ser valorado, valorada como parte de un grupo que ha perdido poder o ha perdido capacidad. Esto va a ser muy, muy importante. Incluso las disoluciones de los grupos, cuando ya están en sus fases terminales, pueden también dar al traste con elementos de la autoestima de las personas y cambiar esas definiciones propias de lo que son y de lo que se autoperciben. Bueno, hemos visto ahora cómo existen diferentes formas de abordar, diferentes teorías que acompañan las relaciones entre un grupo y otro. La mayoría, por supuesto, no se contradice, lo que hace es complementarse, con lo cual, bueno, he decidido plantearles estas diferentes enfoques que no están en los materiales convencionales que estamos trabajando. Así que bueno, espero que les haya interesado, que les abra la curiosidad y seguimos avanzando en esta formación sobre la dinámica grupal y los procesos grupales.